Ayer estuve por la Feria Internacional del Libro 2023 y vi varias cosas que me parecen evidentemente prácticas para hacerlas notar aquí. La primera de ellas, y debo decir que no tengo ningún tipo de vínculo o información de lo que sucede backstage, o sea, lo que ahí se haya producido en el proceso de producción, tanto positivo como negativo, realmente lo desconozco. Pero debo decir que vi quizás la Feria del Libro más organizada que en mi vida he podido percibir. Contrario a lo que ocurrió el año anterior en la zona colonial, donde la mayoría de las cosas que en la Feria del Libro se presentaban eran desastrosas, muchísimos stands vacíos, eh, sencillamente no era una experiencia halagüeña. Bueno, en este caso, en la Feria Internacional del Libro 2023, la historia es otra totalmente distinta. Y es otra totalmente distinta, en esencia, porque primero la forma en la que están compuestos los pabellones cambia de manera, notable la experiencia del usuario, porque usted tiene la oportunidad de, en espacios agradables a la vista, capturar sus libros, en espacios climatizados, conseguir los títulos que son de su interés. Por otro lado, por otro lado, muchas actividades que me parecen son también importantes y que pueden resultar relevantes para la población que ahí acude. En ese sentido, yo creo que la Feria del Libro dio un paso agigantado, lo que merece el reconocimiento a la ministra de Cultura y al equipo que la acompaña en ese proceso de conformación, estructuración y puesta en marcha de la Feria Internacional del Libro. Pero no es una, no es una, no es una exposición perfecta. Debo decir, debo decir sin ánimos de que esto afecte, sin ánimos de que esto afecte el resultado y lo que la gente entienda de esto. Debo decir que puede mejorar el tema de la climatización de esos espacios. Ojo, estoy totalmente de acuerdo en la forma, pero puede mejorar la climatización de esos espacios y son sencilleces técnicas las que pueden mejorarlo. Conversaba con una gente que hasta poner una carpa o sombrilla donde está el compresor del aire acondicionado que utilizan para enfriar esos espacios, eso genera una transformación que no se imagina. Pero son temas sencillitos. Segundo, el tema del bono libro me parece que es una forma mucho más creativa y viable de aplicarlo. ¿Cuál es el esquema? Bueno, usted recibe 3 charlas y usted se acerca al stand del bonolibro con esas 3 charlas en distintos pabellones que tiene premarcado la institución, pues entonces con eso usted se lo sellan y va y reclama el título de su interés. Eso me parece bien porque genera una transferencia de beneficio. Usted se beneficia con la charla y se beneficia con el libro también. Genera una especie de estímulo, recepción, oportunidad. Pero también hay otro tema que puede ser mejorado. Es el tema de la información, la señalización en el espacio. Y eso inicia con los parqueos, que hay que decir a la gente que hay parqueos disponibles en UNIBE, que hay parqueos disponibles en el MESIT a partir de las 5 de la tarde, en el caso del MESIT, los días de semana y ya día completo los fines de semana, que hay parqueo en el Estadio Olímpico, que hay parqueo en la UAS con transporte de la OMSA.
¿Por qué digo que hay que ser incisivo en eso, señores? Mucha gente se limita de ir por no tener dónde dejar el vehículo, por los bucones que hay en la zona, que siguen habiéndolos, pero hay una serie de parqueos habilitados en Unive. Yo me parqué, por ejemplo, en Unive ayer, cuando fui con mi familia, y eso está a una calle de la entrada. Unive queda en la Francia y la Plaza de la Cultura, pues está ahí mismo. Entonces ahí no hay un espacio de caminar grande, etcétera, etcétera. Y por último, de los puntos que me parece pueden mejorar, es el tema de la información, reitero, déjenme hacer un hincapié ahí. Con el mismo tema de los bonos libros, la gente está desorientada, la gente no sabía cómo hacerlo, tenía que ir al stand del bono libro para saber cómo operaba eso. Pero si eso se replica en cada stand público, por lo menos, le dicen, mire, aquí usted tiene esta facilidad, pues entonces ya la gente se quita de eso y comprende un poco más la función del bono libro. Había ahí unos títulos interesantes. Lo otro, señores, hay que coordinar con el país invitado. No puede ser el país al que esté dedicada la actividad un país obviado en las participaciones esenciales. Y me refiero, señores, Israel es el país invitado, pero no pudo participar en el acto de apertura de la Feria del Libro, porque ese día iniciaba precisamente una festividad nacional del pueblo israelí. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. Eso no puede seguir ocurriendo porque no tiene sentido. No tiene sentido. Pero en el más amplio espacio de análisis, me parece que se dio un paso agigantado en la puesta en escena de la Feria del Libro. Y en el fondo, bueno, en el fondo habrá que agregar y atraer autores internacionales, colocar libros más recientes, más frescos, que quizás la gente pueda conseguir a través de una feria de esa naturaleza, porque hay muchos títulos viejos, sobre todo quienes somos amantes de la lectura, nos vamos dando cuenta de eso en el camino, porque uno ve de manera repetitiva los mismos libros, pero me parece que en cuanto a la forma se ha convertido en un espacio más agradable a la población. Miren, por otro lado, y hablando sobre el mismo tema de la educación, señores, nosotros debemos entender como sociedad, que el libro digital es un recurso, pero no es la salida. Y digo que es un recurso, pero no es la salida porque, bueno, le habla a un voraz lector y usuario común de libros digitales. Yo soy usuario común de libros digitales por un tema esencialmente económico y de lo mismo que le señalaba de la Feria del Libro y de títulos. Porque el libro, que primero me cuesta, póngase usted, $30 en su versión impresa, bueno, pues me cuesta 15 en su versión digital, con eso me compro dos. Que no es que no valga los 30, pero si está 15 en otra forma, pues se puede hacer. Pero además, está el tema de la imposibilidad en muchos casos de conseguir esos títulos en el país. Se dificulta, hay que pedirlo por Amazon o en la casa del libro online, aprovechar un viaje, cosas así. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay muchos que entienden que el libro digital es la solución y la panacea a todos los problemas. Miren, Suecia, uno de los principales países, un top 20 en materia de educación en el mundo, está haciendo una regresión en las aulas, en el sistema educativo público, que allá es mucho más amplio que aquí, prácticamente es total, está haciendo una regresión luego de que se diera la situación de que había una falla en la prueba internacional Peirce que evalúa la comprensión lectora de estudiantes de cuarto grado de primaria, y aunque los estudiantes suecos se ubicaban en el puesto 8 a nivel global y superaron el porcentaje promedio de la Unión Europea, los resultados del país nórdico están por debajo de los alcanzados en la edición previa de 2016. ¿Qué entienden ellos? Bueno, que el libro digital ha reducido
ha reducido la capacidad de comprensión lectora y hay una crisis de lectura en las escuelas suecas. Fíjense de qué país le estoy hablando, pero recientemente China asumió un 75-25. ¿Qué es eso? Bueno, dentro del cuerpo educativo escolar, bueno, la interacción con equipos digitales será solo de un 25% frente a un 75% con equipos físicos. Dígase, en vez de coger el teléfono, la tablet para leer, bueno, usted va a usar de 4 horas de lectura, hay que usarme 3 en impreso y una en digital. Porque había una reducción importante en las capacidades de expresión y comunicación de esos alumnos. Estaban ensimismándose, encerronándose, y eso estaba dando como resultado, bueno, que la sociedad china se iba prácticamente frenando en su forma natural de manifestarse más allá de las aulas. Y eso tiene impactos sociales, eso tiene impacto económico, eso en sentido general tiene un impacto en la conducta esencial del ser humano. Entonces, ese vínculo plantea de que el tema es pedagógico. El tema es pedagógico y la tecnología, aunque puede ser un recurso utilizado, es muy válido. Yo, Cristian Cabrera, soy de los que propone una fuente bibliográfica escolar para que los estudiantes no tengan que estar, los padres sobre todo no tengan que estar cargando con un reguero de libros en, en términos económicos y en términos de peso también. Bueno, pero eso no significa que hay una anulación de esos libros. Eso no significa bajo ningún concepto que hay una anulación. Yo estoy buscando una vía que conduzca a costos menores, pero no la anulación de esos libros. Entonces, fíjense cómo lo que parece la evolución de la capacidad cognitiva a través de los recursos digitales, en muchos casos significa una regresión en elementos y funcionalidades ordinarias del cerebro que terminan, en vez de resultar en algo positivo para la población, terminan en muchos casos siendo totalmente lo contrario. De manera que hay que tener mucho cuidado y aquí deberían iniciarse ya estudios para analizar el impacto del uso de tecnologías, del uso de recursos tecnológicos, más allá incluso de las aulas, en el comportamiento del cerebro de nuestros niños y cómo eso podrá luego arrojar estudiantes con condiciones muy distintas. No digo que los de mi generación o generaciones anteriores sean mejores, pero si no están dadas las condiciones, puede esto terminar afectando y lacerando. Oiga, ¿qué comparación le pongo? Suecia, uno de los principales países de la Unión Europea, y China, uno de los principales grandes tecnológicos del mundo, se están abocando a la lectura en físico.